6. Este deberá ser acreditado mediante expedida por la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano o por la Subdirección Empleo Público. Artículo 8. Comunicaciones y notificaciones. De conformidad con artículo 35 del Decreto Ley 927 de 2023, las notificaciones y comunicaciones a quienes el presente proceso de selección se realizarán utilizando para el efecto los medios como la página web de la CNESC, www.cnsc.gov.co, de la DIAN, www.dian.gov.co, así electrónicos registrados por los participantes, y a través del enlace SIMO, en los términos el anexo del presente acuerdo. Asimismo, los actos administrativos proferidos dentro del proceso de selección, comunicarse o notificarse a la DIAN se realizará a través de correo, electrónico por la entidad, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005, del artículo 56 y del numeral 1 del artículo 67, ambos de la Ley 1437 de 2011, parágrafo. Es de exclusiva responsabilidad de la DIAN realizar en su sitio web a las que se refiere el inciso anterior en los tiempos requeridos por la CNESC. Capítulo de empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 9. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso es la siguiente. Tabla No 1. OPEC para el proceso de selección. Modalidad ascenso. Empleos CANT 230226198, gestor 330339149, gestor 430444640, inspector y 3055420, inspector 230664116, inspector 3307722, inspector 4308824. Total nivel profesional 33429, técnico ANAL ISTA y 201112, analista V205519, total nivel técnico 211, total general 35440. Tabla No 2. OPEC para el proceso de selección. Modalidad ingreso. Y 20113444, analista V205514, total nivel técnico 486, asistencial FACILITADOR y 1011115, facilitador 210222105, total nivel asistencial 3120, total general 33660. Incluye los empleos ofertados que no requieren experiencia. Ver tabla No 3. Incluye los empleos ofertados para conductor. Ver tabla No 4. Tabla No 3. OPEC para el proceso de selección. Modalidad ingreso. DIAN. Empleos. Experiencia. Nivel jerárquico. Denominación. Código grado CANT. Empleos CANT y 20113444. Total nivel técnico 344. Asistencial FACILITADOR y 1011115. Total nivel asistencial 115, total general 459. Tabla No 4. Empleos. Modalidad ingreso. Conductor. Nivel jerárquico. Denominación. Código grado CANT. Empleos CANT 21022131. Total general 131. Parágrafo 1. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada certificada por la DIAN y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MERF 2024, y la resolución No 066 de 2024, que dicha entidad envió a la CNESC, documentos los cuales se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la de este acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no con las normas que apliquen, equivocación, omisión o falsedad de la información. Resolución No 066 de 2024 o de la OPEC reportada por la aludida entidad, modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones. Exclusiva responsabilidad, por lo que la CNESC queda exenta de cualquier clase frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC por la entidad y el referido MERF y la resolución No 066 de 2024,
prevalecerán mismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MERF, la resolución No 066 prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la DIAN comunicación oficial a la CNESC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en del ajuste del MERF/o de la resolución No 066 de 2024, para las vacantes de los empleos o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes a la OPEC registrada en SIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes etapa de inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes. Correspondiente etapa de inscripciones, que no modifiquen la cantidad de empleos reportadas por nivel jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección, conforme lo establecido en el numeral 6 del artículo 14 del acuerdo No CNESC 75 norma que lo modifique o sustituya parágrafo 4. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto resolución No 066 de 2024, con base en los cuales se realiza el mismo, como en por dicha entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNESC, enlace SLMO parágrafo 5. De conformidad con el artículo 28 del Decreto Ley 927 de convocatoria se indicará la ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo respectivas vacantes, sin perjuicio de la facultad de reubicación, cuando las necesidades así lo ameriten. Por consiguiente, en la OPEC que se publique en el sitio www.cnsc.gov.co enlace SIMO, para las inscripciones a este proceso de selección dicha información. Debe entenderse que dichas ubicaciones geográficas o sedes indicativas, por consiguiente, en las inscripciones de los aspirantes, quienes se inscriben no se inscriben a sus vacantes ni a sus ubicaciones geográficas o sedes, pues la DIAN Planta Global de Empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en selección, con su inscripción, aceptan esta situación. Asimismo, se aclara que las sedes corresponden a la sede principal del nivel central o dirección seccional, no obstante, servicio en dicha sede comprenderá también aquellos puntos de atención o de presencia que se encuentren adscritos a ellas capítulo 10 divulgación de la convocatoria e inscripciones artículo 10. Divulgación de la convocatoria. El presente acuerdo divulgarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, a partir establezca esta Comisión Nacional y permanecerán publicados durante el desarrollo de selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles de antelación e inscripciones parágrafo 2. Es responsabilidad de la DIAN y del DAFP la publicación oportuna del presente acuerdo, su anexo y sus modificaciones artículo 11. Corrección o modificación de la convocatoria. De numeral 32.1 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023, la convocatoria,
mediante acto administrativo debidamente motivado y con plena divulgación a todos por fuerza mayor o caso fortuito o cuando concurra alguna de las causales de corrección del acto previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso con la debida antelación, para no alterar las condiciones de igualdad en que concurso. Artículo 13. Procedimiento para las inscripciones. La CNESC informará web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección. El deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso de selección inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para alguno, se cuenta con menos vacantes ofertadas, o si se incurre en lo dispuesto en el artículo 2.2.6.10 del decreto CNESC podrá ampliar dicho plazo, lo cual se divulgará con oportunidad a los interesados web de esta Comisión Nacional, www.cnsc.gov.co con las alertas que se generan página web de la DIAN. Capítulo Verificación de requisitos mínimos. Artículo 14. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento requisitos mínimos exigidos en el MERF, transcritos en la OPEC, para cada uno de los en este proceso de selección, y los exigidos en la convocatoria, se realizará a los con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre conforme a la última constancia de inscripción generada por el sistema. Se aclara una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos mínimos serán admitidos selección y quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar. En el mismo artículo 15. Especificaciones técnicas para la fase de VRM. Para los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas correspondientes a partes del anexo del presente acuerdo. Artículo 16. Publicación de resultados y reclamaciones. En la información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones para la fase proceso de selección debe ser consultada en los respectivos apartes del anexo del capítulo Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 17. Pruebas a aplicar. Carácter y ponderación. De conformidad numeral 32.3 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023, las pruebas a aplicar selección, tienen como finalidad valorar y calificar los conocimientos, competencias, aptitudes, habilidades y potencialidades, de los aspirantes a los diferentes empleos. Complementariamente, las pruebas aplicadas tienen carácter reservado y solo serán de las personas que indique la CNESC en desarrollo de los procesos de reclamación, identificar y medir las competencias de los aspirantes, de acuerdo con lo señalado. Aspirantes que obtengan como mínimo el puntaje total aprobatorio, integrarán las listas específicamente, en este proceso de selección, en virtud de las disposiciones de numeral 32.3, 57, 58, 59 y 61 del Decreto Ley 927 de 2027, se aplicarán pruebas escritas. Porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio. Puntaje de competencias funcionales eliminatorias 60%. 7070. Prueba de competencias comportamentales clasificatoria 20%. No aplica valoración de antecedentes clasificatoria 10%. No aplica prueba de integridad clasificatoria 10%. No aplica TOTAL 100%. Tabla no 6 pruebas a aplicar en el proceso de selección. DIAN. Modalidad para los empleos del nivel asistencial,
técnico y profesional en su requisito mínimo prueba carácter peso porcentual puntaje mínimo aprobatorio puntaje de competencias. Funcionales eliminatoria 50% 7070 prueba de competencias comportamentales clasificatoria 20% no aplica valoración de antecedentes clasificatoria 20% no aplica prueba de integridad clasificatoria 10% no aplica TOTAL 100% tabla no 7 pruebas a aplicar en el proceso de selección DIAN modalidad para los empleos del nivel asistencial y técnico que no requieren experiencia en su requisito mínimo prueba carácter peso porcentual puntaje mínimo aprobatorio puntaje de competencias funcionales eliminatoria 60% 7070 prueba de competencias comportamentales clasificatoria 25% no aplica valoración de antecedentes no aplica 0% no aplica prueba de integridad clasificatoria 15% no aplica TOTAL 100% tabla no 8. Funcionales eliminatorias 60% de competencias comportamentales clasificatoria 25% no aplica valoración de antecedentes clasificatoria 5% no aplica prueba de integridad clasificatoria 10% no aplica TOTAL 100% tabla no 9 pruebas a aplicar en el proceso de selección DIAN modalidad para los empleos conductores que requieren experiencia en porcentual puntaje mínimo aprobatorio puntaje de ejecución clasificatoria 45% no aplica 70 prueba de competencias funcionales eliminatoria 25% 70 prueba de competencias comportamentales clasificatoria 20% no aplica prueba de integridad clasificatoria 10% no aplica TOTAL 100% artículo 18. Pruebas escritas. Las especificaciones técnicas. La citación presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos apartes presente acuerdo parágrafo. La S. Fechas S. y horas S. de presentación de las pruebas escritas artículo, no se reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos que presenten los participantes, pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a aspirantes de un mismo empleo en la misma jornada, se deben garantizar los principios frente a todos los que participan en este proceso de selección, de prevalencia del interés el particular, de economía y de celeridad, principios esenciales en un Estado social. Particularmente, en estos concursos de méritos. Esta regla se entiende aceptada con su inscripción a este proceso de selección artículo 19. Publicación de resultados y reclamaciones en escritas. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo artículo 20. Prueba de valoración de antecedentes. La prueba antecedentes solamente se realizará para los empleos ofertados en este proceso requieran experiencia en su requisito mínimo y para todos los aspirantes admitidos modalidad de ascenso como en la de ingreso, que hayan superado las pruebas eliminatorias las especificaciones técnicas definidas en los respectivos apartes del anexo del presente. Parágrafo. De conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, horas S. de presentación de la prueba de ejecución de que trata este artículo, no por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor que presenten pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los aspirantes de jornadas que dependen de la disponibilidad de los recursos que se requieren para garantizar los principios de igualdad frente a todos los que participan en este proceso prevalencia del interés general sobre el particular, de economía y de celeridad, principios un Estado social de derecho y, particularmente, en estos concursos de méritos. Está aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección artículo 23. Publicación de resultados y reclamaciones en ejecución.
La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 24. Reclamaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo Ley 927 de 2023, contra las decisiones que afecten de manera individual, particular quienes se inscriban para participar en los concursos, en cualquiera de sus procederá la reclamación en única instancia ante la Comisión Nacional del Servicio. Las mismas es el indicado en el Decreto Ley 760 de 2005. Artículo 25. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles copia o intento de copia, divulgación o sustracción o intento de divulgación materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación u otras irregularidades, ocurridas e identificadas antes, durante aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados, la CNSC o la Universidad de Educación Superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, en los términos del 3 de la parte primera del PACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales por escrito, en medio físico o en simo, a los interesados para que intervengan en las el fraude o intento de fraude advertido de manera flagrante conllevará a la anulación escritas, y, en consecuencia, la apertura de la respectiva actuación administrativa de las actuaciones administrativas por fraude o intento de fraude pueden llevar a las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión selección en cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones. Lugar artículo 26. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas. El proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H, Ley 909 de 2004 y el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, la CNSC, de oficio o a petición modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 27. Publicación de resultados consolidados de aplicadas en el proceso de selección. Con los puntajes definitivos aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, su sitio web, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, los respectivos resultados consolidados definitivos registrados en SIMO para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente. Parágrafo 1. En el proceso de selección en la modalidad de ascenso, los elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen derecho a ser nombrados las vacantes ofertadas en el mismo proceso. Parágrafo 2. El concepto de unificación de las listas de elegibles, de que trata Acuerdo No. 19 del 16 de mayo de 2024 o la norma que lo modifique o sustituya, será proceso de selección, según las disposiciones de esa norma. Artículo 29. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha CNSC, se publicarán oficialmente en su sitio web, www.cnsc.gov.co enlace Banco de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 30. Exclusiones de las listas de elegibles. En los términos y 15, numeral 15.3 del Decreto Ley 927 de 2023, en concordancia con el artículo 760 de 2005, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la Comisión de Personal del Nivel Central de la DIAN, podrá solicitar a la CNSC, del SIMO, en forma motivada,
la exclusión de esta lista de la persona o personas sido incluida sin reunir los requisitos exigidos en la respectiva convocatoria, o con el Decreto Ley 927 de 2023 o los reglamentos que regulan el sistema específico administrativa de la entidad. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el no serán tramitadas. Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760. Comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta en SIMO o al registrado en este aplicativo con su inscripción, para que, si así lo considera, intervenga de no encontrarla ajustada a estos requisitos o por órgano diferente a la comisión rechazada, o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa. Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión una lista de elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas en la ponderación y barra o sumatoria de estos puntajes. La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 31. Modificaciones de listas de elegibles. Las listas de elegibles modificadas por la CNESC, de oficio o a petición de parte, adicionándola con una reubicándola, S, cuando compruebe que hubo error, de conformidad con lo dispuesto del Decreto Ley 760 de 2005. Artículo 32. Firmeza de la posición en una lista de elegibles. La firmeza, la posición de un aspirante en una lista de elegibles se produce cuando no se encuentra alguna de las causales o situaciones previstas en el artículo 15, numeral 15.3, del artículo 33. Firmeza completa de una lista de elegibles. La firmeza lista de elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos respecto a posiciones que la integran. Artículo 34. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva lista de elegibles unificadas, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En determinar quién debe ser nombrado en periodo de prueba, la DIAN deberá realizar conformidad con lo señalado en el artículo 18 del Acuerdo CNESC 19 de 2024, para en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa, en cualquier entidad cuyo sea administrado y vigilado por la CNESC. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en la Ley 1448 de 2011, o la norma que lo aclare, modifique o sustituya. 4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones anteriores, en los términos señalados en el artículo 2, numeral 3, de la Ley 403 de que lo aclare, modifique o sustituya. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros públicos o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010, o la norma que lo aclare, modifique. O 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba sobre competencias funcionales. 7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. 8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba sobre competencias comportamentales. 9. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, empatados sean varones. 10. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá mediante sorteo con interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental. Artículo 35.
Audiencia pública para la escogencia de vacante ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica. Firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales consecutiva. Le corresponde a la DIAN programar y realizar la S. Audiencia S. Pública de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación conformidad con el procedimiento establecido para estos fines en el Acuerdo NO-CNESC adicionado por el Acuerdo NO-CNESC 0236 de la misma anualidad, o en las normas o sustituyan artículo 36. Movilidad de una lista de elegibles. Es la reorganización ocupan los elegibles en una lista de elegibles en firme, como consecuencia del uso descendente de mérito, sin que esto represente para el efecto, la expedición administrativo por parte de la CNESC, cuando se configure la exclusión de la lista o causales consagradas en el artículo 12 del Acuerdo CNESC No 19 del 16 de mayo de que la modifique, aclare o sustituya en consonancia con lo anterior, el parágrafo 1 del artículo 36 del Decreto Ley 927 que, si al hacer uso de la lista de elegibles no se acepta el nombramiento o no se acude dentro del término establecido en las normas legales, se entenderá que la persona queda lista y se continuará con la provisión de los empleos en estricto orden de resultados. Vigencia de 1 año, contado a partir de la fecha en que se produzca su firmeza. Artículo 38. Uso de las listas de elegibles. El uso de las listas de elegibles a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, esto ser utilizada en estricto orden descendente para vacantes generadas con posterioridad convocatoria, siempre y cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones o equivalentes. Artículo 39. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición en el sitio web de la CNESC, enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 33 de la Ley 909 de 2004. Publíquese ICU con acento MPLASE dada en Bogotá DC, el 10 de octubre del 2024. Sista Zúñiga Lindao, Comisionada Nacional del Servicio Civil. Despacho de Comisionada Sista Dilia Zúñiga LINDA o Comisión Nacional del Servicio Civil.